días a toda esa audiencia que como cada mañana sintoniza esta plataforma, este canal, Cinevisión, Canal 19, que como siempre nosotros vamos a estar aquí compartiendo con ustedes sobre los principales tópicos del acontecer nacional e internacional y sobre todo sobre lo que acontece en una República Dominicana que se encuentra, como muchos otros países de la región y del mundo, sumergida en esta situación pandémica y en estos conflictos y pugnas que existen entre el sector de la clase de la ADP, ¿no? Y el tema también del Ministerio de Educación y la Asociación de Padres, que están ahí viendo si los estudiantes pueden o no retomar la docencia presencial en nuestras escuelas y en nuestros colegios privados. Dale los buenos días a mi compañero Félix Luna. Muy buenos días, Leonardo Jaques. Hoy es 18 de enero ya. Caramba, este mes iba rápido, estos días iban rápido. Como vemos ya ahorita llegamos a diciembre otra vez. No, a diciembre no, vamos más cerca, un fin de semana largo que ya hay, Félix. Que gracias a Dios también para que la gente pueda... no hay que esperar 12 meses. No, ven acá. Tenemos un fin de semana largo ahí. Ya sí. Los dominicanos están planificando que van a día hacer. De fiesta. Se celebra día de la Mercedes. De las Mercedes. De la patrona. De la patrona. Del pueblo dominicano. Perdón, de la Mercedes, no, de la Altagracia. La Altagracia. Sí. Que, bueno, yo recuerdo que cuando yo era pequeño, peregrinar hacia Higüey era prácticamente un rito que llevaban muchos dominicanos a cumplir promesas, favores recibidos, y era una época muy, muy bonita. Eso se ha perdido independientemente de que todavía se conservan, ¿verdad? Muchos rasgos de esa historia cultural y religiosa del pueblo dominicano. El viernes Higüey se convierte en el centro de la fe cristiana y católica. La gente va a peregrinar allá y va a escuchar misas, a cumplir promesas, y los devotos hacen una expresión muy cultural, muy bonita en ese día. El lunes, que es se pasó el 26 de enero, que es el día de Duarte, se pasó entonces el festivo al lunes. Entonces por eso vamos a tener desde el viernes hasta el lunes como día festivo en el país. No, y muy merecido ese descanso del pueblo dominicano, aunque hay muchos críticos que están viendo de qué forma cambiar este inicio de año que hemos tenido con muchos fines de semana largos, a partir de la promulgación de esa ley, que fue una iniciativa del diputado Pelegrín Castillo. Yo creo que este instrumento, hay que reconocer que ha fungido como una vía que ha permitido a los dominicanos desplazarse permanentemente hacia el interior del país, contribuyendo esto con la movilidad y con la dinamización de la economía nacional, y también con que los dominicanos puedan disfrutar de sus riquezas medioambientales, sus riquezas paradisíacas. Sí, pero esa ley tiene sus críticos, ¿eh? Hay gente que no está de acuerdo, por ejemplo, que el día de Duarte se mueva, se movilice. Los religiosos no lo mueven, ¿eh? Y todo el mundo sabe por qué los religiosos no lo mueven. Ahora, lo de mover el día de Duarte, que es un día muy significativo, pudiera llegarse a perder la esencia de lo que es el 26 de enero, lo que celebramos, ¿no? No verlo como un día festivo más. Entonces, esa movilización pudiera también traer consigo daños a la cultura dominicana, a la nacionalidad y también a la identificación con los valores de Duarte. Es así. Digo, yo me coloco en ese... Sí, hay sus críticos. Yo creo que ha sido mayores aportes positivos que ha hecho la ley que los señalamientos negativos que puedan realmente hacerse. Pero de todas formas, esto siempre va a estar ahí en discusión, y es posible que en algún momento se modifique la normativa legal que ha permitido esta especie de fin de semana largos, como se les ha llamado. Luna, mira, el mundo celebra hoy
aunque fundamentalmente los Estados Unidos de América celebra hoy lo que se ha denominado el Día de Martin Luther King, un defensor de los derechos civiles en los Estados Unidos, quien fue pastor y quien utilizó el instrumento de la movilización ciudadana sin uso de la violencia para la defensa de los derechos que a mediados del siglo pasado se le negaban a esa América negra. Hablamos de una América donde los negros tenían que inclusive sentarse en determinados autobuses que eran reservados para esto. No podían estar en los mismos espacios públicos. Que eran específicos para los negros. Lo que le llamaban aquí la cocina. La cocina. Sí, allá al fondo porque aquí, la cocina aquí era era el lugar de los tigres, ¿verdad? Los llamados tigres. La cocina en Estados Unidos, lo que le llamamos nosotros la cocina en los autobuses, era la parte trasera. Entonces los negros, si llegaban, por ejemplo, y se subían a un autobús y habían asiento para los blancos adelante disponible, aunque estuviera lleno atrás, tenían que irse para atrás. Y Rosa Parks, una señora que un día subió a su autobús, como de costumbre, y decidió, se sentó adelante donde se sentaban los blancos y decidió no moverse. Eso trajo consigo una revolución que incluso llegó hasta las cortes de Estados Unidos, y con los movimientos que encabezaban Martin Luther King, Malcolm X y otros activistas negros, ayudó a que ese movimiento de la segregación en Estados Unidos a la raza negra que estaba totalmente excluida, pues se le diera derechos civiles como cualquier ciudadano. Así es. Porque hasta hace pocos años, estamos hablando de la historia, eso es hace 40, 60 años atrás que estamos hablando de estos temas, que en Estados Unidos existía lo que era el apartheid, ¿verdad? En términos de afroamericanos, africanos. Martin Luther King está considerado como uno de los grandes líderes de la humanidad. Es así. Grandes líderes de la humanidad. Que luchó porque el hombre sea libre. Sí, pero sea pero sobre todo la igualdad, exactamente, que no exista la diferencia de raza, de color, de credo. Y la verdad que uno de los discursos más recordados de Martin Luther King es, a ver si lo pronuncio bien, have dream, tengo un sueño. I have a dream. I have dream. Yo no sé mucho inglés. Yo tengo un sueño. Sí. Que es uno de los discursos. No, considerado uno de los principales discursos de toda la historia. Y creo que tiene que estar dentro del top 10 de los... top 3. Ese I have a dream. Bueno, pues tiene que estar dentro de los 3 principales discursos que ha escuchado la humanidad. I have dream tiene que estar ubicado. Hablamos de un discurso, Luna, con más de 250,000 ciudadanos norteamericanos ahí en el Lincoln Memorial. Sí. Señores, un discurso, imagínense ustedes, emblemático. Hay que decir, Luna, que como consecuencia de esa defensa de los derechos civiles, los Estados Unidos tuvo el primer presidente negro, como lo fue Barack Obama. Y incluido dentro del pensamiento de ese discurso. Sí. Y ahora fue designado el primer jefe de las Fuerzas Armadas norteamericanas, negro. Pero no solo eso, que también aquí designaron la primera vicepresidenta de origen, exacto, pero también la jefa del Comando Sur es una mujer. Sí. Porque hablamos de igualdad en términos de género y en términos raciales. Y eso es consecuencia de esa defensa que hizo Martin Luther King, entre otros, Malcolm X, como tú bien citas, entre otros que consideraron un derecho humano, la igualdad, consagrado este principio, Luna, en los que tratados... estaba consagrado en la Constitución de los norteamericanos. No, y en la Constitución de la Organización de las Naciones Unidas. Sin embargo, eso solo se quedó ahí en teoría, el tema de la igualdad de la raza humana. Y hay que decir, señores,
Tú mencionas, por ejemplo, cuando Barack Obama asumió la presidencia de Estados Unidos, muchos actores, entre ellos el reverendo Jackson, ay Dios mío, ahora se me olvidó el nombre, Jackson, que fue uno de los que andaba con Martin Luther King. Señores, lloraron Sí. al ver a un negro asumir la presidencia de Estados Unidos, para que ustedes vean la profundidad, señores, de esa lucha que libró Martin Luther King, quien lamentablemente murió asesinado por esa parte irracional del ser humano, de no entender de que todos somos iguales, de que nuestras diferencias no están en el color de la piel, nuestras diferencias están en el espíritu que nosotros asumimos, la responsabilidad como seres humanos de entendernos. La diferencia de nosotros es y hasta subjetiva, si se puede decir. Es así. Porque puede ser que lo que yo crea que es equivocado de Leonardo, el que esté equivocado sea yo. Es así. Entonces es subjetiva las diferencias que tenemos los seres humanos. Mira que Y yo creo vaya que, Lora, mira, Luna, a ojalá, Martin Luther ojalá King. que en algún momento aquí también tengamos un monumento a Martin Luther King, porque hablamos de los derechos del hombre, no solo del hombre americano, sino del hombre independientemente de sus orígenes étnicos, demográficos, raciales. Yo creo que el mensaje contundente que se envió... Usted es muy irreverente porque No, claro. ¿usted cree que en Mira, un país como este le van a hacer un monumento a lo que representa Martin Luther King? mira, pero ven acá, hablamos... ¿Pero y por qué no? ¿Por qué no, Luna? Pero ven acá, pero Luna, ¿tú no te acuerdas que en algún momento, por ejemplo, de esa histórica marcha verde, manifestación multitudinaria ciudadana, la más importante de toda la historia de este país, a mi juicio, Sí. en algún momento hubo un grupo que pretendió utilizar la violencia para la exigencia de sus derechos? Sin embargo, hoy se impuso la manifestación pacífica, y eso es parte del legado de ese discurso de Martin Luther King, la defensa y la exigencia a través de método pacífico. Porque inclusive cuando se procuraba la defensa de los derechos de los negros norteamericanos, también hubo un grupo, acuérdate de la Pantera Negra, que era un grupo subversivo que prefería la violencia. Malcolm X, también. La diferencia que tenía era que decía, nosotros no vamos a lograr esto de manera pacífica. De manera pacífica. Y Martin decía, sí lo podemos lograr de manera pacífica, porque nosotros tenemos que convencer, no vencer. Que era el discurso profundo de Martin Luther King. Y habían unos grupos, como tú decías, lo de la Pantera Negra, lo de Malcolm X, que entendía que era vencer. Entonces, Martin, en la construcción de su narrativa, decía, era convencer. Y bueno, Martin ahí está la historia. Ahí está la historia. Ahí está la historia. Se sobrepuso a todos ellos. A todos. Aunque aún hay rémoras de marginación en los Estados Unidos, por ejemplo, el trato de la policía a los negros, entre otras cuestiones, hay que reconocer que hace esos 60, 70 años los Estados Unidos era otra sociedad. Hablamos, por ejemplo, uno de los edificios públicos con la mayor cantidad de baños es el Pentágono. ¿Sabes por qué esto? Sí. Porque los negros iban a un baño, ¿no? Y los blancos era otro baño que iban, para que ustedes vean los niveles de marginación y de discriminación que había allí. Pero bueno. Y no solamente eso, el baño para los negros era para hombres y mujeres. Exacto, es así. Luna, mira, antes de nosotros pasar a la entrevista central que tenemos para el día de hoy, yo quería resaltar el esfuerzo que está haciendo la alcaldesa Carolina Mejía para el tema de contribuir con una conciencia ciudadana tendente a la preservación medioambiental en la República Dominicana. Nosotros tenemos imágenes ahí donde la alcaldesa Carolina Mejía realizó una actividad el pasado fin de semana donde se pudo recolectar más de 1.600.000 envases plásticos. 1.600.000 envases plásticos que ya no van a estar en los alcantarillados, que no van a estar en espacios públicos, ni terminarán en nuestras costas marítimas o nuestros ríos. La alcaldía desarrolló una actividad con la que incentivó la entrega de estos envases plásticos a cambio de entregarles juguetes a los niños
de muchas familias nuestras aquí en el Distrito Nacional. Si puede colocar la imagen, señor director, donde se ve cómo la gente fue confunda, señores. Imagínense, 1.600.000 envases plásticos entregados en un día en la alcaldía del Distrito Nacional. Que ojalá esa actividad pueda ser reproducida por las demás alcaldías del país. Nosotros tenemos una necesidad de protección ambiental. Yo motivo a muchos a ver un documental que está en YouTube titulado una isla de plástico, donde se recoge, señor, el drama de que está atravesando el país ante esta producción masiva de envases plásticos sin que tengamos nosotros los medios para contribuir a su reciclaje. Fíjense cómo está la alcaldesa ahí, abrazando niños, entregando juguetes y cumpliendo con el rol de una alcaldía, de una Santo Domingo que necesita de estas manifestaciones de cariño, de aprecio, de valoración, con actividades realmente que cumplen con las expectativas de la gente, hay que decirlo. Y yo reitero que ojalá otras alcaldías del país también se motiven a realizar este tipo de actividades tendentes a la preservación medioambiental, pero también a crear mayor conciencia sobre la necesidad de nosotros proteger lo que es nuestro, de proteger nuestra ciudad, de proteger nuestros espacios públicos, de proteger nuestra franja marítima, de proteger nuestros ríos. Hablamos de 1.600.000 envases plásticos, Luna, que ya no van a estar ahí contaminando. Mi crítica a todo esto es que yo entiendo que las alcaldías deben de hacer un esfuerzo también por empujar en la parte económica del reciclaje. Si a un ciudadano se le motiva de manera económica, sabiendo de que el reciclaje también es una forma de vivir en términos económicos que le genera recursos. Aquí, por ejemplo, ¿tú conoces alguna planta que tenga que ver que con esos desechos sólidos vuelva y lo transforme en nuevos productos? Yo no lo conozco, no la conozco. Que garantice, mira, cuando tú me traes tanta botella plástica, yo te voy a dar 10 pesos, por ejemplo, ¿verdad? Que estimule a las personas a reciclar, pero eso de reciclar porque sí, porque ¿qué van a hacer con eso? ¿A qué planta la van a llevar? ¿Qué van a hacer con ese plástico después? Era bueno que la alcaldía aprovechara la oportunidad de decirle al país que iba a hacer eso, porque cambiar botella por juguete, plástico, para entonces ir a tirar a Duquesa, no entendí eso. Yo entiendo que debe también promoverse esa parte de la industria del reciclaje, que debería complementar en políticas que la ciudadanía tome su conciencia sobre cómo hacer estas cosas, ¿verdad? Digo yo que debieron explicar esa parte que yo desconozco. A lo mejor sí, esos plásticos que recaudaron ahí lo van a llevar a una planta de reciclaje, van a hacer nuevos plásticos o van a hacer nuevas cosas, no sé, porque eso es lo que se hace, ¿verdad? Sí, claro. Con esos plásticos cuando se reciclan. De eso se trata el programa. Es el propósito. Claro. Entonces yo desconozco qué planta en este país usa esos desechos para transformarlo en nuevos productos y luego salen al mercado, porque esa es la idea del reciclaje. Y pienso que en ese sentido la alcaldía debió empujar. Mire, con esta botella que recaudamos, la alcaldía va a vendérsela a tal compañía y en esa compañía nos va a dar tantos recursos y con eso llegan a la alcaldía y estos productos que nosotros le llevamos se van a convertir en otros productos que van a servir, ¿verdad? Para ponerlo en el mercado. Luna, yo creo que vamos nosotros a entrar. Pequeña pausa. Hacer una pequeña pausa y entrar con nuestro entrevistado estrella. Ay. No se muevan, que ustedes sí van a gozar con esta entrevista. La Comisión Permanente de Efemérides Patrias celebra
el bicentenario de la independencia efímera, declarada por José Núñez de Cáceres el 21 de diciembre de 1821. Hace 200 años, dominicanidad gloriosa, dominicanidad resistente, dominicanidad siempre. Dios, patria y libertad. Patria hermosa siempre será, tú nada temes, no te detienes. Somos Cinevisión Canal 19, con una cobertura real a nivel nacional e internacional. Búscanos como Canal 19 en todos los cables del país. Estamos también en Dominican Network como Canal 19 para todos Estados Unidos. Sigue nuestra programación en vivo por livestream o a través de nuestra página canal19.do o en YouTube como Canal 19. Por eso somos Cinevisión Canal 19. Cada instante se genera una noticia. Aquí, ni críticas ni opiniones, solo hechos. Las informaciones se las llevaremos de una manera irreverente y de una forma directa. Con ustedes seremos irreverentes y directos. Ahora Cinevisión Canal 19 está al alcance de tus manos para que disfrutes de nuestro contenido. Descarga nuestra aplicación para que veas nuestro contenido donde quiera. Descarga ya nuestra aplicación, disponible para todos los dispositivos. Puedes descargar nuestra aplicación desde Google Play y Apple Store. Ahora Cinevisión está en tus manos. Descárgala ya. Continuando con este espacio irreverente y directo, como cada mañana, vamos a darle paso a la entrevista central del día de hoy. Hoy tenemos al economista Juan Ramón Mejía, miembro de la dirección ejecutiva de la Fuerza del Pueblo, quien nos va a plantear la posición del partido que él representa frente a temas neurálgicos del acontecer nacional. Buenos días, Juan Ramón. Muy buenos días, encantadísimo de estar aquí, comenzando el año aquí con ustedes, como quien dice, irreverente y directo. La verdad que es un placer. Juan Mejía es un amigo de este programa, de este espacio. Encantado siempre de estar aquí, la verdad que me siento en mi casa. Usted tiene que ser asesor de nosotros aquí, en términos económicos. Juan Mejía. Mire, Juan, a aprovechar, ¿no?, el tema que está en estos momentos en discusión, el fideicomiso que el gobierno ha establecido para la administración de las plantas de Punta Catalina. Tiene sus defensores, tiene sus críticos. Nos interesa saber la posición de ustedes, de la Fuerza del Pueblo, ante este instrumento innovador que está utilizando el presidente Abinader de manera, ¿no?, en diferentes sectores, incluyendo también la Policía Nacional. Mira, sin ninguna duda hay que revisarlo. Yo no soy abogado, pero revisando los documentos de organizaciones como ADOCO y otras organizaciones de la sociedad civil que han revisado el documento y han planteado a la sociedad que tiene vicio de inconstitucionalidad. Por ejemplo, la CDE es una institución creada mediante una ley, el artículo 134 de la ley 125, y pretende ser derogada, eliminada con un decreto presidencial,
cuando eso es un acto totalmente inconstitucional. Una ley que elimina con otra ley, tiene que ir al Congreso. Los que están llamados a legislar en la República Dominicana no son los presidentes de la República, son los legisladores, la Cámara de Diputados y senadores. O sea que mediante un decreto el presidente no puede derogar una ley que forma a la CDE. Entonces, en ese sentido, y por ahí es que viene la necesidad de Punta Catalina quedaría en el aire porque es propiedad de CDE, entonces de crear un fideicomiso. Ahora bien, crear un fideicomiso es como decirle al Partido Revolucionario Moderno, en nuestras filas no hay personas con la capacidad de administrar la cosa pública con la suficiente honestidad. Por eso nosotros vamos a buscar personas del sector privado y voy a formar una comisión del sector privado que administre la cosa pública. Pero hay una cosa que yo no entiendo cómo los presidentes, cómo este partido, cómo este gobierno está viendo las cosas. Y es que definitivamente la reputación de la clase política está entredicho. Se supone que el político está para servir al pueblo, para servir a la nación, para entregarse en servicio a la población. Y eso está en entredicho. Pero el sector privado no está en entredicho, está hecho para ganar dinero. El sector privado solo está hecho para ganar dinero, es su única función, es su visión de los negocios, ganar dinero. Es verdad que han habido políticos que se han convertido un poco en empresarios, pero dárselo a los empresarios definitivamente es decirle ganen dinero. Ellos obviamente, sea lo que sea, van a administrar eso y van a ganar dinero en eso, si no estuvieran aceptándolo. Juan, pero por ejemplo, en el caso de Punta Catalina, que yo tengo y soy del criterio de que Punta Catalina es el cuerpo del delito de un crimen, ¿verdad? Y que todavía no se ha hecho ningún expediente, la Procuraduría no ha hecho nada. Está mencionada en los sobornos de Odebrecht. Hacer este tipo de transacciones, ¿qué beneficio le trae al país? O sea, en términos económicos, que uno pueda tener la tranquilidad, porque yo, cuando me mencionan Punta Catalina, yo lo que pienso, y me da rabia, porque yo lo que pienso es lo que se ha robado en este país para construir esa planta, y en el costo que tuvo esa planta para este país. Mira, sin duda Punta Catalina de principio a fin es un error. Lo primero es que estamos hablando de ¿Cómo un error? ¿Cómo un error? Estamos hablando de un planeta en el que muchos países desarrollados están apagando sus plantas de carbón. Un planeta con un problema de calentamiento global, un problema medioambiental del cual ustedes estaban hablando y hablaron muy bien del programa que hizo Carolina Mejía, que lo aplaudimos desde la Fuerza del Pueblo porque es motivacional para el reciclaje de la basura. Pero definitivamente la planta Punta Catalina es una fuente de contaminación y de calentamiento global que todo el planeta Tierra está en contra de ese tipo de energía. Ese fue el primer error. El segundo error es que la licitación lo gana una empresa con cero experiencia en construcción de plantas de plantas de carbón. O sea, una empresa que nunca había construido una planta de carbón es la que gana la licitación en la República Dominicana, cuando probablemente los primeros requisitos que se pondrían en una licitación es que quien vaya a construirla tenga un expertise. Pero obviamente, por alguna razón, se llevó a que ganara la licitación una empresa que tenía su centro de sobornos en la República Dominicana y que prácticamente tenía una muy buena relación con el pasado gobierno. Ya hoy en día los sobornos han sido confesados, los de Punta Catalina específicamente, han sido confesados por los que participaron en esas negociaciones, y se ha dicho que esa planta debió costar menos de $1.000 millones. Estamos hablando ya de 2.300 millones de dólares. Sin embargo, se habla de que realmente su costo fueron 3.000 millones de dólares. Como tú dices, muy acertadamente, es necesario que a año y medio este gobierno ya haya hecho una auditoría, ya haya revisado los costos de esta planta de energía y los posibles
sobreprecios que tuvo la planta de energía, no, y que está para en actuar en consecuencia. Pero independientemente de si estaban, ante tantos rumores, año y medio después, es insólito que el gobierno no haya hecho la tarea en ese sentido. Yo te voy a hacer esta pregunta en términos no técnicos, sino en términos económicos. El PLD, desde que inauguró Punta Catalina, tuvo la intención de venderla, la planta. No logró vender, creo que iba a vender el 50%, o la iba a vender completa, no recuerdo bien. Pero tenía la intención de venderla. Luis lo que crea es un fideicomiso, o sea, una especie del sector privado, ¿cómo que se llama eso? APP, una alianza público-privada. Una alianza público-privada, exacto. Una especie de alianza. En términos económicos, ¿cuál era más factible para el Estado dominicano? ¿La venta pura y simple de la planta o este fideicomiso? Porque quiero quedarme en la parte económica de cómo nos beneficiamos de esto, para no entrar en la parte técnica, porque ahí hay una serie de cosas que yo tengo una serie de cuestionamientos, y quiero quedarme más en lo económico como tú, como economista. Sí, mira, realmente la venta de la planta, tú dirás, bueno, si está sobrevaluada, o sea, si costó 3.000 millones de dólares, y realmente debió costar 1.500 o 2.000 millones de dólares, vender esa planta iba a ser cuesta arriba. Eso es una mentira. Esa planta no vale ya el costo de construirla, vale el PPA que tenga, la rentabilidad que pueda tener. O sea, que vale más. El contrato que tenga con el Estado, al precio que vaya a vender, eso le genera una rentabilidad y en base a su rentabilidad tiene un valor futuro. Sí. Esas ganancias tienen un valor futuro que puede determinar un nuevo precio y por eso es factible venderla. Lo que hay es que cuando la van a vender, poner el PPA. Obviamente. O sea, si Juan Ramón Mejía tuviera la decisión de venderla o hacer el fideicomiso, ¿qué hubiese hecho? Bueno, definitivamente en la Fuerza del Pueblo hay suficientes seres humanos, suficientes profesionales del área de energía y del área económica, financiera, suficientes personas para administrar la cosa pública por las personas, los políticos de la Fuerza del Pueblo. Si en el PRM no los hay, pues yo lo entiendo, que le den a la administración a un fideicomiso. Perdón, no estamos hablando de irreverente y directo. No, claro, vamos para allá. Vamos para irreverente y directo, porque el presidente de su partido, el presidente Leonel Fernández, cuando llegó al poder en el 1996, él inició ese proceso de privatización masiva de las empresas públicas, privatizó la CDE, privatizó los aeropuertos, privatizó 24 empresas de corde, privatizó los ingenios azucareros. Entonces, ¿cómo cara la Fuerza del Pueblo viene con que si estaría en el poder, en vez de habilitar este fideicomiso para la administración de las plantas de Punta Catalina, cómo es que ustedes plantean de que ustedes hubiesen tomado la decisión de administrarla con el personal profesional que dispone ese partido político? Mira, qué bueno que tú me hayas hecho esa pregunta, y muy atinada y resulta muy correcto incluso. Mira, definitivamente cuando el presidente Leonel Fernández llega al poder, había una corriente internacional y una presión internacional de los organismos multilaterales que financiaban a la República Dominicana, como el Banco Mundial, como el Fondo Monetario, donde le exigían a los estados como la República Dominicana que tenían que privatizar sus empresas. Teníamos una presión del sector privado, teníamos un triálogo que hablaba diario de la privatización, teníamos esa presión de los organismos internacionales. Sí, ese grupito que todavía hoy ya Jaime Aristi dijo que estaba de acuerdo. O sea que definitivamente, pero principalmente la presión de los organismos multilaterales para financiar a estos países creó que se hiciera eso. Realmente el invento no fue 100% bueno. Y ya sabemos y ya conocemos, y es la ventaja de tener un presidente experimentado, ya sabemos qué suma y qué resta en la privatización. Yo no estoy tampoco satanizando la privatización. La privatización en algunos momentos, en un momento en el que el país está aumentando su deuda,
probablemente puede hacer una privatización. Pero aquí no se está haciendo ninguna privatización. Aquí se está dando la administración de Punta Catalina al sector privado, y tú puedes estar seguro que el sector privado lo que va a buscar es sus beneficios, no va a buscar, y en medio, ¿en qué momento? En un momento en el que el gobierno del presidente Luis Abinader y del PRM le están diciendo a la República Dominicana que a partir de ahora, cada 3 meses, va a ir quitando los subsidios de la energía, del costo de la energía, y va a comenzar los aumentos de la energía. Pero adicionalmente le dice a los dominicanos que no va a poder seguir los subsidios del combustible y que va a tener que aumentar los combustibles. Pero tenemos que hablar de que tenemos la inflación histórica de la República Dominicana. En muchos años no había una inflación como esta, y esos dos elementos, subir los combustibles y subir la energía, inciden en el 100% de la producción nacional, por lo que se convierten en algo sumamente inflacionario que va en contra de la canasta familiar de los dominicanos. Vamos a pasar ese tema importantísimo, el subsidio eléctrico y el subsidio que el gobierno le da a los combustibles. Pero antes nos interesa saber cuál es la posición de la Fuerza del Pueblo frente al manejo económico que le ha dado el presidente Luis Abinader a la República Dominicana. Hablamos de que el año pasado tenemos, pagó la deuda, aunque no, aún no es oficial el dato, pero hablamos de un crecimiento económico de un 12%. Hablamos de una estabilidad cambiaria que inclusive ha provocado la depreciación del dólar en el país, varios puntos ahí. Usted cita el tema de la inflación, pero hay que decir que los Estados Unidos, la nación más poderosa y rica del mundo, tuvo el año pasado sus mayores niveles de inflación de los últimos 40 años. O sea, hablamos de elementos internacionales que han incidido en los niveles de inflación que ha tenido la economía de la República Dominicana, pero también hay que decir que en términos turísticos tenemos ahí ya los datos oficiales de que el año pasado llegaron al país casi 5 millones de turistas en medio de esta pandemia, esta catástrofe sanitaria que afecta al mundo. Pero también hay que decir que el gobierno, porque el gobierno ha contribuido con esto, con que tengamos más de 10.000 millones de dólares de remesas que han entrado a la economía nacional, contribuyendo con el dinamismo económico que se ha experimentado y que se evidencia en la recuperación económica. Nos interesa saber la posición oficial de la Fuerza del Pueblo frente al manejo económico del presidente Abinader. Si es que los economistas del PRM son mejores que los de la Bueno, Fuerza mira, del Pueblo. sin lugar a duda, nosotros hemos decidido y hemos anunciado que vamos a hacer una política de oposición constructiva y propositiva, y así lo hemos hecho. A partir de julio, nuestro principal vocero, el presidente Leonel Fernández, ha estado señalando los continuos aumentos de precios en la canasta familiar. Y la semana pasada, la CEPAL hace un paréntesis en sus señalamientos que son muy de Latinoamérica, el área del Caribe, el área de Centroamérica, y dice: República Dominicana tiene que tener mucho ojo y mucho cuidado y debe combatir la inflación. Sin dudas, el gobierno en sentido general ha tenido muchos aciertos en el manejo de la economía. Hemos tenido la suerte de que las ayudas que se dieron en Estados Unidos a los dominicanos residentes y nacionalizados norteamericanos provocaron que se generara un gran aumento de la divisa, y pudo eso contrarrestar la baja en el turismo. Hemos tenido cifras récord en las remesas, y realmente eso ha sido un elemento que le favoreció y que lo manejó muy bien el gobierno y los economistas del PRM, como dices tú, Félix. Entonces, en sentido general, la economía está creciendo, ha recuperado los niveles del 2019, porque estamos hablando de que creció un 11, un 12%, realmente habrá crecido en términos del último año normal un 3%, que es lo que habrá crecido 3.5 con relación al 2019. Es muy bueno, resulta muy alentador. Creo que el Ministerio de Industria y Comercio ha estado haciendo su trabajo en el sentido de dinamizar, de promover la producción en la zona franca, las MIPYMES, la inversión extranjera. Sin duda, en ese sentido ha sido muy atinado, pero tenemos varias cosas que nos preocupan muchísimo. A pesar de que en el sector formal se ha recuperado prácticamente el 100% de los empleos, según cifras del ministro de Trabajo, pero en el sector informal no es así. Y hay que tener en cuenta
una cosa importante en la República Dominicana. Nosotros tenemos un índice de natalidad positivo, lo que quiere decir que nosotros tenemos unos ciudadanos económicamente activos, una masa de ciudadanos económicamente activos, llámese entre 18 años y 65 años, que crece muy aceleradamente. Y esa misma masa de ciudadanos que crece, si no crece el nivel de posiciones de nuevos empleos, pues obviamente el desempleo, a pesar de que se recupere el empleo, el desempleo aumenta. Pero hay otro factor que incide mucho en el desempleo y es la inmigración de seres humanos. Nosotros tenemos una inmigración del vecino país de Haití que desplaza significativamente a nuestros ciudadanos. Pero también hoy aquí en la planta televisiva vemos que hay profesionales capacitados con muy buena capacitación, muy buenos niveles académicos, que vienen de otros países hermanos como Venezuela, y también están desplazando a los dominicanos. Entonces, el gobierno dominicano tiene que tomar medidas en ese sentido, no de ser inhumano, pero por lo menos hacer cumplir la ley del 80-20. Juan, es muy importante en ese sentido. Y eso, sumado a la inflación, un país con aumento del desempleo e inflación, genera realmente malestar en la economía. Juan, 3 economistas dominicanos, Arturo Martínez Moya, que está vinculado al partido de gobierno, está incluido dentro de eso, está Antonio Cruz y Jonathan de Olio, han dicho que le proponen al gobierno la reducción del circulante, del dinero en la calle, para amortiguar un poco el alza de los precios, que evidentemente es una situación. Esa propuesta de esos 3 economistas de reducir el circulante en la calle no pudiera dar también una situación económica que perjudique al gobierno. Usted como economista cree que eso es correcto. Mira, muy buena pregunta. La verdad es que en sentido general había un sobrecalentamiento de la economía basado en que el gobernador del Banco Central tomó medidas que en su momento, en el 2020, fueron atinadas y fueron válidas, que fue la de liberar parte del encaje legal en el sistema financiero. Eso produjo una reducción de la tasa de interés, produjo nuevos préstamos, reclasificación de cartera que estaba vencida. Hubo muchas cosas favorables en ese sentido en el primer año, pero en el segundo año el no recogerla ya logró un recalentamiento de la economía que provocó un aumento de los precios. Aunque ese no es el principal factor de la inflación, es un factor que incide en la inflación. Sí, pero si la gente tiene para gastar, eso es lógico que se van a disparar los precios porque no va a sentir el impacto. Exacto, si aumenta la demanda y no aumenta la oferta. Pero ustedes coinciden en que hay mucha liquidez en la calle. Sí, y el gobernador del Banco Central también. ¿Por qué coincide el gobernador del Banco Central? Porque hace un mes subió medio punto a la tasa interbancaria y hace 2 semanas le subió 1 punto, o sea, de 3 a 4.5, que es un signo significativo de que el gobernador del Banco Central está escuchando lo que la Reserva Federal de Estados Unidos está planteando, de que hará 3 subidas durante el año del tipo de interés, y él se ha adelantado para que las medidas que tome Estados Unidos no nos afecten mucho a nosotros, y ha tomado eso. Sin duda está tomando una medida adecuada, pero tú no dejas de tener razón. Es importante el seguimiento continuo, porque lo normal es que cuando tú haces medidas de restricción, puedes llegar a un nivel de detener el crecimiento económico de la economía y entonces caer en una recesión y en un peor malestar para la sociedad. Es importante que jueguen con esos niveles. Mira, ahora mismo el dólar ha estado subido. ¿Tú estás diciéndole a esos 3 economistas que están equivocados? No, que tienen razón. Que tienen razón. Lo que tienen es que sin duda, y el Banco Central ya tomó las medidas para, haciéndole caso a ellos, reducir el circulante, porque con el aumento... Es que el problema es que yo le tengo miedo al discurso político detrás de todo eso.
Porque, por ejemplo, si no hay circulante en la calle y la gente empieza a percibir eso, ustedes dicen, no hay cuarto, no hay cuarto. Y ustedes salen con eso. Y si suben los precios y la cosa, ustedes dicen, mira, porque tuvieron con el discurso político de que no, aquí han aumentado, es un discurso político. No es político. Si tú estás en tu casa y no te dan el dinero, si tú estás en un supermercado y tú coges ese carrito y lo pones y comienzas a ver cómo va sumando y al final entonces así saca parte de la compra que tú querías llevarte para tu casa, eso no es político, eso es falta de poder satisfacer tus necesidades. No, y que además sorprende esa posición porque hablamos de que el gobierno redujo el déficit de un 7%, el déficit presupuestario de un 7% a 2 puntos, o sea, hablamos de que se ha restringido el circulante. Sin embargo, me sorprende esa posición de que se restrinja aún más para detener la ola inflacionaria. Que hay que decir que los Estados Unidos... con ella, él dijo que es correcta. No, me sorprende la de los economistas. Pero el Banco Central está diciendo que sí con subir la tasa. Exacto. Porque al subir la tasa tú le desaceleras la economía. Juan, nos queda poco tiempo, pero yo no quiero que tú te vayas de aquí sin darme tu opinión de ese anuncio que hizo el gobierno de que había pagado parte de la deuda que había cogido prestada y de otras deudas y esas cosas. No, el gobierno lo que sí había heredado algunas deudas del gobierno pasado. Y la pagó. Que ha pagado, ha negociado todos esos contratos que tenía de construcción. Fíjate que el presidente lo dice en uno de los anuncios, que las obras estaban paradas porque el ministro de Obras Públicas estaba negociando todos esos contratos. Realmente el anterior gobierno había licitado todo el país. O sea, ya todas las obras que pudiéramos pensar en la República Dominicana estaban licitadas, tenían dueños y hasta avances le habían dado. Entonces, obviamente, hubo que negociar con todos esos ingenieros, todas esas empresas constructoras que habían participado en licitaciones ilegales, porque cuando no tienen los fondos no están autorizadas. Mire, brevemente, la posición de la Fuerza del Pueblo frente a la renegociación del contrato de la autopista de Samaná. ¿Cuál es la posición de ustedes? Si están de acuerdo o no con la renegociación. Pero claro que estamos de acuerdo en el sentido de que ese peaje sombra, que venía años ahí acumulándose, que se llegue a un acuerdo, definitivamente es algo que suma. En estos días fue que se pudo traspasar el costo, que comenzó a bajar el peaje para los dominicanos. Y sí, nosotros estamos de acuerdo con esa negociación. Eso es un contrato que realmente, si se hicieran muchas carreteras, muchas de ellas tendrían que tener un peaje sombra. Lo que pasa es que los peajes sombra deben obedecer a la realidad económica de esa carretera. Por ejemplo, la carretera del Ámbar es una carretera que se quiere hacer con una alianza público-privada. Esa carretera no es rentable. Si le ponen peajes caros, hay 2 alternativas más para ir de Santiago a Puerto Plata. La gente no la va a tomar las otras 2 alternativas. Entonces, esa carretera no va a ser rentable. Si el gobierno quisiera cumplir esa promesa, que no creo que la cumpla, si él quisiera, tendría que ponerle un peaje sombra muy significativo para que el sector privado se entusiasme en hacer esa carretera. Y es así. O sea, cuando un sector privado va a invertir a cambio de que el gobierno no invierta, hay que garantizarle una rentabilidad. Ahora, en ese caso específico, se dieron unas concesiones muy por encima de la necesidad y del negocio real. Bueno, Juan, te agradecemos la participación, pero tú tienes que venir porque se quedaron los temas políticos. Yo no sé cómo anda la Fuerza del Pueblo. ¿Tú has escuchado actividad de la Fuerza del Pueblo? Yo no he escuchado actividad de la Fuerza del Pueblo. La Fuerza del Pueblo, es un país, es un partido de la República Dominicana, y en la República Dominicana hay una quinta ola de COVID. Entonces es momento de descansar y el presidente tiene 3 días sin COVID. Bueno, señores, vamos a despedir el espacio. Tiene que volver día de hoy. Tiene que volver. Sí, con esas posiciones interesantes. Está preparado para todas las preguntas porque el hombre no gagueó en ningún momento. Es importante. Señores, motivarles a que continúen en sintonía con este canal. Y recordarles que mañana nuevamente estaremos por aquí a partir de las 11 de la mañana con otros contenidos interesantes y entrevistas que a ustedes les van a gustar. Pasen feliz resto del día.